Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues daremos paso a la mesa 4, que es sobre ciudades transnacionales y sobre ciudad en general. Nos da muchísimo gusto a todas las personas que participaremos en esta mesa, pues este encuentro, estar en un hito más de el desarrollo de los estudios transnacionales y celebrar además los 30 años del posgrado. Eh, Voy a hablar un poco de cómo va a ser la dinámica de la mesa. Como ustedes han visto, cada mesa tiene su propia lógica. Cada una de nosotras tomará hasta 8 minutos para hacer su presentación general, lo que ha traído hoy para compartir con todas y todos. Para hacer un poco más dinámico y aprovechar el tiempo, hemos decidido evitar la ceremonia esta de la lectura de los currículums. Cada una de nosotras se va a presentar como pues mejor le acomode. Y agradecemos mucho a Raúl Nieto, que ha acompañado muchos de los trabajos que se van a presentar de manera directa en algunos casos y de manera más indirecta en otros, que nos va a apoyar en la moderación de la mesa, nos va a ayudar a hacer al final, como ustedes han visto en otras mesas, 2 rondas de preguntas para abrir el diálogo entre nosotras. Y luego tendremos al final también un tiempo para las preguntas de el público en línea o el público aquí presente. Y también Raúl, en la medida también de que se sienta cómodo, fungirá como comentarista también de las presentaciones. Entonces, pues sin más, vamos a dar la palabra a Jimena Alba, que se está conectando desde Berlín. Ella está, bueno, ella se va a presentar, se conecta desde Berlín. Y Jimena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas tardes desde acá. ¿Me escuchan bien? No, no se escucha, creo que, ay, creo que ya Jimena. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes desde acá, desde Berlín. Buenos días a ustedes allí en México. Bueno, yo me presento muy brevemente. Soy Jimena Alba, soy antropóloga de la UAM Iztapalapa. A mucho orgullo, terminé el doctorado aquí en Alemania y estoy desde entonces trabajando acá en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín. Quería empezar también agradeciendo a los organizadores de este evento en invitarme. Para mí realmente es un grandísimo placer, aunque sea a distancia, me hubiera encantado poder estar ahí presencialmente también para convivir con ustedes y para poder volver a verles después de tantísimo tiempo de no estar ya en la UAM Iztapalapa y en la Ciudad de México. Entonces agradecerles pues también la oportunidad de estar aquí presente hoy, que para mí ya es el fin del día, aunque todavía se ve acá mucha luz, pero bueno, voy a ir directamente al grano porque finalmente tenemos también poco tiempo. La idea un poco de esta mesa era ir trazando también nuestras rutas académicas desde la UAM hasta el día de hoy, cómo es que hemos ido incorporando también lo que se aprendió en esta institución, en lo que hacemos hasta el día de hoy. Entonces yo quiero empezar con una pues historia muy corta sobre cómo yo empecé mi carrera académica ahí en la UAM Iztapalapa. Esta inmersión académica fue desde los estudios transnacionales, pero con un giro urbano que se inició ahí con el equipo de Federico Besserer. En este grupo de estudios de licenciatura nos preguntábamos qué está pasando en los espacios locales, urbanos afectados por la migración, por un lado, y por otro lado también
qué efectos tienen las dinámicas locales, urbanas, en las experiencias de las personas migrantes. Entonces yo comencé con mis estudios en la licenciatura, también con estudios sobre migración china a México, y este es un tema que continué hasta mis estudios de doctorado. Y este estudio me dio muchas herramientas también para entender lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Yo hice un cambio más o menos radical en lo que analizo el día de hoy. Ahora estoy trabajando en un proyecto sobre los entrelazamientos entre la migración forzada y la violencia organizada, particularmente trabajando el caso de personas centroamericanas en tránsito por México y cuyo destino final, por lo menos en imaginario, sigue siendo hasta cierto punto Estados Unidos, aunque este destino pues va cambiando mucho conforme las personas van avanzando en sus trayectorias, ya sea por decisión propia o porque realmente no tienen otra alternativa más que quedarse ya en México. Entonces, ¿cómo estoy ligando también el proyecto en la UAM Iztapalapa sobre la ciudad transnacional y este nuevo proyecto que tiene pues un marco bastante diferente? Es la necesidad también de entender cómo es que se entrelazan procesos locales con procesos más amplios que pueden ser transnacionales, pero pueden ser globales también. Y ver todo esto también de una forma transversal, ¿no? Justamente en las últimas palabras que pude escuchar de la presentación anterior, cómo es que seguimos también hablando de nacionalismo metodológico, y esto seguimos tratando de luchar en contra de este nacionalismo metodológico, y creo que esta forma de ver de forma transversal cómo es que todas estas dinámicas comienzan o sea, no solo le siguen desde los países de origen, sino también en los países de tránsito y en los países de destino, siguen habiendo dinámicas que se siguen reproduciendo, particularmente pensando en este entrelazamiento entre migración forzada y violencia organizada. Entonces, voy a hablarles muy rápidamente del proyecto que estoy desarrollando ahora, que es un proyecto que está en pañales, es muy nuevo, en el cual estoy también tratando de crear estos vínculos entre la academia y la actividad política, el activismo de alguna forma. Tratando de utilizar también mis experiencias tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Berlín, que son dos ciudades que tienen impactos por la migración, por la población migrante bastante fuertes, y que tienen también formas de recibir a la población migrante bastante limitadas, con mucha represión, con mucha falta de delicadeza y de cuidado también hacia personas que vienen pues sufriendo vulnerabilidades desde hace ya bastante tiempo. Entonces, ¿cómo analizar estos procesos urbanos ahora que particularmente pues en México hemos visto un giro, digamos, entre un país que era sobre todo de emisión de migrantes y de tránsito, ahora cada vez más convirtiéndose también en un país, y aquí en el caso de la Ciudad de México, en una ciudad de refugio y en una ciudad de establecimiento de personas migrantes? Entonces, ver también cuáles son esos entrelazamientos. Yo no sé qué tanto tiempo hablé, qué tanto tiempo más tengo. Supongo que ya más o menos agarré el tiempo que necesitaba o del que disponía, pero bueno, podemos entrar a la discusión. Jimena, Sí. tienes 3 minutitos todavía. Ah, bueno, perfecto. Entonces les hablo muy rápidamente de este proyecto sobre migración y violencia y cómo es que lo desarrollamos. En realidad es un proyecto que en sí tiene una característica también comparativa entre
migración en México y migración en Turquía como países de tránsito. Aquí lo que queríamos ver era justamente entender cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre dos países que se encuentran en una posición como en cuello de botella, el primero para llegar a Estados Unidos y el segundo para llegar a la Unión Europea, dos países cuya posición como países de tránsito ha sido bastante difícil, pero han tenido condiciones diversas de integración también a la población migrante. La forma en la que desarrollamos también este proyecto, somos 4 personas que trabajamos en este proyecto, 2 en Turquía y 2 en México, fue a través de narrativas biográficas, que fue una herramienta bastante importante también para ir entendiendo cuáles son las trayectorias de las personas migrantes desde sus experiencias en sus países de origen hasta el momento en el que se realizaba la investigación. Ese fue uno de los lados de la investigación. Y el otro también era una parte cuantitativa para entender también cómo es que se van moviendo ahí las poblaciones migrantes a lo largo de sus trayectos y cuáles son los impactos de la violencia organizada en distintos puntos pues de la movilidad. No, aquí también me parece que es muy importante entender el concepto de las inmovilidades. Me parece que también tuvieron una mesa específica que hablaba de este concepto que es básico para entender lo que está sucediendo actualmente en México y pues en la Ciudad de México también, con todas las personas que están ahí en procesos que son de muy, muy larga duración para pedir refugio, para pedir... para continuar en sus trayectos, pero a través en condiciones en las cuales la burocracia que tienen que sobrellevar les impide poder seguir con sus caminos y eso les trae también vulnerabilidades específicas que dentro de la ciudad es importante entender y por eso yo mencionaba en el título, no sé si tienen ahí los títulos, pero yo hablaba de el derecho a la ciudad, que es igual algo que llevamos décadas trabajando, pero me parece importante recobrar o reutilizar también lo que ya se ha trabajado antes porque no hemos logrado sobrepasar todavía estos retos académicos y metodológicos para entender lo que está pasando en las ciudades. Ahora sí, les dejo la palabra a las compañeras. Ya. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, está bien. Hola, buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Ay, gracias, ¿eh? Bueno, pues igual es un gusto estar aquí y de verdad que con mucha emoción vivo este encuentro y este evento. También aprovecho para agradecerle la invitación a Federico Besserer, quien nos reúne y quien también pues armó todo este programa. Entiendo que por motivo de la conmemoración de, más bien la celebración de el departamento del posgrado, perdón, del posgrado. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues ha sido muy bonito el encuentro de estar aquí con las compañeras, estar reencontrándome también con profesores y brevemente igual les platico un poco de mí. Pues yo soy Alejandra Trejo Po, soy antropóloga social de formación, egresada de esta institución del Departamento de Antropología. Em, Me he inclinado particularmente a la antropología urbana, a los estudios interdisciplinarios, antropología del cuerpo y también abordándolo desde la antropología simbólica y la fenomenología. Digamos que esas son como las principales líneas que han atravesado mis investigaciones. La tesis que yo trabajé con Federico cuando yo estudiaba justo aquí fue acerca de el silencio en la Ciudad de México en el año de la mitad del 2016 al 2017. Sí quiero hacer énfasis en qué época y en qué años fueron, porque cabe notar que es una ciudad distinta a la que sucede posteriormente en la época de la pandemia. También me tocó el temblor de septiembre del 2017, que ahí quiero hacer este marcaje porque yo ya estaba en el momento de conclusión de la tesis
Y justamente cuando tiembla la ciudad, el concepto del silencio tiene una importancia a nivel social y también dentro de toda la situación que estábamos viviendo. Entonces eso dio para escribir un breve y último capítulo en la investigación. Mi abordaje sobre el silencio fue una investigación muy desde lo sensorial, lo exploratorio. En sí yo no tenía una comunidad de estudio, era más que nada como un poco de estar jugando con los espacios urbanos que encontraba en la ciudad y que consideraba personalmente en que eran donde se podía encontrar silencio. Claro que era una especie de juego, por decirlo así, con la contradicción que puede ser esta ciudad caótica y ruidosa, que muchos pueden decir, y bueno, ¿y cómo que el silencio en esta ciudad? Entonces, pues bueno, lo desarrollé desde distintas aristas, desde un enfoque simbólico, desde un enfoque económico, de cómo se plantea el silencio de relaciones de poder y como lo mencioné también, el concepto de silencio en el evento del temblor. El silencio me evocó muchas inquietudes y entre ellas fue el tema y el ámbito o el campo de la noche. Por lo que cuando terminé la tesis, la investigación aquí de licenciatura, yo ya estaba, de hecho, desde antes de haber concluido la investigación, yo ya estaba haciendo como exploraciones de campo en los espacios nocturnos de la ciudad. Y cuando decidí ingresar a una maestría, que también fue dentro de la UAM, pero en la unidad Coajimalpa, decidí desarrollar mi tesis de investigación sobre la noche con un caso de estudio particular que eran los ciclistas nocturnos que rodaban un día a la semana dentro de esta ciudad. Entonces, también encontré ahí como un hilo conductor o una especie de hilvanación dentro de las dos investigaciones, de manera que la inquietud seguía constantemente presente con esta cuestión de dónde está, en este caso, lo que no se ve que sucede en la noche, como en el caso del silencio, que era dónde está lo que no se oye, preguntándome como por estas cuestiones como intangibles o etéreas, ocultas o desconocidas. Fue así como desarrollé mi tesis de maestría y posteriormente, dentro del campo de estudio sobre la noche, a mí me inquietó muchísimo el tema de la oscuridad. Entonces, cuando terminé y concluí la maestría, estuve un año trabajando en otros campos y dando como un espacio de respiro a la investigación y también como a esta vida académica, que no me dejé de dedicar a la academia, pero también para mí es interesante e importante también darle espacio como estas etapas tan importantes y tan fuertes. Entonces no salté inmediatamente al doctorado hasta un año y medio después que decidí entrar a el doctorado en diseño y estudios urbanos de la UAM Azcapotzalco. Bueno, como ven, estoy saltando de UAM en UAM. No dejo de estar en esta institución, pero es porque justo los temas y los investigadores que se acercan a mis inquietudes los encuentro en estos espacios, en estos espacios. Entonces, actualmente estoy desarrollando mi investigación sobre el tema de la oscuridad nocturna en la Ciudad de México, que de alguna manera he encontrado mucha interrelación con el tema del silencio. De cierta forma, he estado como que recurriendo de manera implícita a mi investigación de licenciatura ahora que estoy abordando este tema de la oscuridad, porque a mí lo que me interesa es reconocer la relevancia y la importancia de la oscuridad nocturna en las ciudades y en particular en la Ciudad de México, que es una megaciudad que vive con contaminación lumínica, donde la oscuridad es marginada, donde la oscuridad también está concebida como un espacio de peligro, de riesgo, donde las políticas actuales, lo podemos ver claramente con una de las candidatas, Clara Brugada, dice, vamos a iluminar toda la ciudad porque es la manera en la que podemos tener mejor seguridad en ella. Para mí eso es inconcebible. Yo tengo muchas confrontaciones con ese tipo de mentalidades que por supuesto tienen sentido porque de cierta manera hemos aprendido que la ciudad con iluminación es más segura, cosa que en la realidad por supuesto que no es del todo cierto. Entonces ha sido una exploración también muy lúdica, que eso también sucedió en la tesis del silencio, en donde a mí me ha interesado justo encontrar de qué manera en la oscuridad puede haber espacios para innovar, para crear y para empezar a encontrar y crear comunidades. Y eso ha sido justo lo que ha sucedido en mi trabajo de campo. Entonces, para todo esto de que les cuento estas tres investigaciones y a mí me da mucho gusto estar aquí compartiendo al respecto,
yo encuentro que realmente son una investigación de 3 tomos, de 3 instituciones, de 4 directores, por cierto, todos varones, todos los directores que he tenido han sido hombres, que me ha dado muchísimo gusto, porque todos han sido de una dirección y un acompañamiento maravilloso. Y ha sido una investigación de que, bueno, yo concluiré o pretendo concluir el doctorado, tengo programado acabar en un año y medio. Al final va a ser una investigación de cerca de 10 años, como comenté, de 3 tomos y 3 etapas de mi vida diferentes que al final y al cabo se hilvanan por una misma inquietud, como lo es el silencio que detonó la noche, que detonó la oscuridad. Y bueno, además yo me encuentro en un posgrado que ya no es de las ciencias sociales, es de diseño y estudios urbanos, porque precisamente a mí me interesó muchísimo y eso fue también algo que yo considero que Federico nos sembró mucho en el equipo que fuimos, el equipo de tesistas que en aquel entonces nos llamábamos articulaciones urbanas. A mí me inquietó muchísimo la ciudad y fue hasta la maestría que yo dije, bueno, creo que ya salí del closet y me confieso a mí misma que de verdad quiero seguir investigando las ciudades de estos ámbitos. Entonces, es como mucho gusto regresar aquí a compartir justamente cómo ha sido un proceso donde a la fecha yo estoy viendo la siembra de la UAM Iztapalapa, de la licenciatura de antropología, de todo lo que nos fue sembrando y contribuyendo Federico a mi grupo y a mí, y que a la fecha seguimos, o más bien sigo en lo personal, explorando colectivamente con todas las redes que se han tejido en estos años, en estos procesos, en estos encuentros, que hemos tenido distintos intercambios. Por ejemplo, yo he tenido intercambios también con el profesor Raúl, quien también es una persona interesada sobre los estudios de la noche y la ciudad y los imaginarios urbanos. Entonces, yo siendo estudiante aquí de licenciatura no había tenido intercambio con él hasta después que ya estaba en el doctorado y nos encontramos justo hablando de un libro específico sobre la noche. Y me encanta justamente regresar a la institución compartiendo y reconociendo como todas esas contribuciones y esas semillitas que se fueron dando hace muchos años y que ahora tienen frutos de distinta índole. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir por ahora y muchas gracias. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias también a Federico por la invitación, por la coordinación, organización, al igual que a Dani que está aquí con nosotros. Es un gusto también para mí estar aquí y poder regresar después de algunos años, aunque bueno, a veces todavía vengo acá por otras cuestiones, ¿no? No me voy del todo de Guamistapalapa. Y bueno, un poquito el tema que voy a hablar o el título de la presentación, lo llamé de la ciudad del delirio a la ciudad de la angustia, ¿no? Un poco tratando de presentar el caminito o el trayecto que he seguido en las investigaciones. Perdón, creo que me salté quién era, pero bueno, aquí lo voy intercalando. Yo estudié aquí la licenciatura en antropología social. Unos años antes estudié psicología en la UAM Xochimilco. Dejé pasar unos años, me incorporó aquí a la licenciatura y bueno, es aquí donde conozco a Federico. Ya para el último año en el que teníamos que presentar el trabajo de investigación, él coordinaba este grupo, este proyecto que se llamaba La Ciudad de los Saberes, ¿no? Entonces, bueno, había una línea muy clara ahí que tenía que ver con saberes. Y ese fue un punto de partida para mí. Los saberes, me interesaba también el tema de la locura, y ahorita les digo por qué lo pongo también entre comillas, la ciudad y la radio. Entonces, partiendo de esto, mi investigación la titulé La ciudad del delirio y la radio que locura, etnografía especular de la locura en la Ciudad de México y el papel de los participantes de Radio Abierta en la construcción de una economía política de la locura. Quiero decir que cuando digo locura, no lo digo de una manera despectiva. Más bien es una categoría EMIC, porque las personas con quienes estuve trabajando le dieron un sentido y un significado distinto a lo que a lo mejor de manera común escuchamos y que suele ser despectivo y violento, ¿no?
De hecho, una parte del título se la debo a los participantes de la radio abierta, específicamente a un participante que lo voy a citar, ¿no? En una ocasión que estaban hablando en un programa de radio de qué es la locura, él dijo, bueno, la locura es lo que dice la expresión, locura, todo locura, ¿no? Entonces, bueno, de ahí retomé mucho para también el título y mucho de lo que se fue desarrollando en esa investigación. Como un poco ya lo he mencionado, la tesis la realicé aquí en la Ciudad de México, en programas de radio que se llama Radio Abierta. Hasta la fecha continúan los programas, pero ha cambiado un poco la dinámica y también los participantes que acuden, ¿no? El objetivo en ese momento fue conocer cuál era la función de la radio en la construcción de la ciudad desde proyectos como este, como el de Radio Abierta, que daba voz a personas con experiencia psiquiátrica, así como los saberes que convergían en ese espacio radiofónico, ¿no? Y cuando digo experiencia psiquiátrica me refiero principalmente a personas que habían sido diagnosticadas con esquizofrenia y con bipolaridad. También había depresión y ansiedad, pero las personas que llegaban ahí, la mayoría tenía diagnósticos de esquizofrenia y bipolaridad. Entonces fue así que apoyándome en la etnografía especular que retomé de Federico Besserer y de Dani, que está aquí con nosotros, me apoyé de la idea del espejo para ampliar la mirada hacia lugares que podían estar detrás de lo que inmediatamente era visible, ¿no? Por lo que fue necesario no darle la vuelta al espejo, sino más bien hacer el intento como de entrar a él, para tener un acercamiento a las imágenes que se proyectan sobre y para conocer los procesos, los encuentros, las contingencias, los objetos, las personas que se dan, que se encuentran, que se miran y que se construyen también a través del espejo, ¿no? Fue así que pude mirar a la locura como el espejo del imaginario urbano en distintos momentos históricos. También pude adentrarme al estudio de la radio, del espacio radiofónico, para comprender cómo esta es un espejo de lo que sucede en la ciudad, ya que la radio fue un punto donde convergían las experiencias de personas, tanto de quienes hacían la radio, o sea, los programadores, los que planificaban, los ingenieros, como también los participantes de la radio abierta. Entonces, bueno, acudí a los programas de radio abierta que se hacían en un jardín de la UAM Xochimilco, y también asistí a la radio, digamos, grande, que es UAM Radio, desde donde se daba toda la producción y la salida de estos programas, ¿no? Entonces, esto me dio la oportunidad de observar que hay conocimientos, hay saberes, pero también hay afectos, y los cuales van dando soporte a todo este entramado urbano que da sustento también a la ciudad global. Entonces, bueno, por otra parte, dar cuenta de esta experiencia psiquiátrica o de esta ruptura vivida por los participantes de la radio abierta, me permitió observar el trabajo cognitivo y afectivo con el que cuestionaban constantemente el conocimiento médico hegemónico en torno a la locura. Así que también como conocimientos sobre diferentes temas, ¿no? Hablaban de lo que fuera, de economía, de política, de amor, de medio ambiente, haciéndome notar que no solo sus saberes expertos, que no solo tenían saberes expertos en torno a la salud mental, sino también que hacían una economía política de los afectos, en las que el énfasis no estaba solamente en que hay una única razón, sino que también hay emociones y hay afectos, de tal manera que son ellos quienes nos enseñaron y nos orientaron sobre el manejo de los sentimientos ante situaciones adversas, pero también exponían la crítica que hacen al entorno social en el que vivimos. Si bien Radio Abierta fue un microespacio urbano, también fue posible visibilizar la ciudad transnacional, ¿no? Que pues era algo que estábamos también trabajando con Federico, ya que esta radio está conectada con otras personas en condiciones similares en otros países y que además también tienen radios, así que les llaman radios locas, ¿no?
Estas radios locas estaban en Costa Rica, en Perú, Uruguay, Italia, Rusia y España. Estas conexiones que establecen entre estas diferentes radios locas formaban redes de comunicación, pero también de socialización, ¿no? Mediante encuentros que se daban, en ese tiempo a lo mejor no estaba tan en auge lo digital, hacían el esfuerzo para organizar encuentros presenciales, ¿no? Hasta donde yo estuve, supe de un encuentro que fue en Uruguay, y ahí, bueno, algunos compañeros de la radio abierta de aquí de México fueron allá a Uruguay a compartir también sus experiencias. Además de que tienen una revista electrónica que se conforma de la colaboración de todos los participantes de las radios locas, ¿no? Mandan pinturas, dibujos, poesía, fotografía, y de esta manera pues también hay como una interacción entre ellos y la gente que entra a conocer la revista. Esta red de radios puede ser lo que Elizabeth Yellin llama una coalición transnacional, ¿no? Que son actores de diversos países que elaboran estrategias coordinadas o conjuntas de tácticas compartidas orientadas a provocar algún cambio social. Y bueno, pues entre muchos aspectos, Radio Abierta fue un espacio para desnaturalizar y descentrar conceptos como la locura y enfermedad, al mismo tiempo que fue ampliando mi mirada de la ciudad. Bueno, y en esta investigación el tema de los afectos empezó a dibujarse, y a partir de aquí pues se plantó como la semillita, ¿no? De ese interés por conocer sobre las emociones y los afectos, específicamente en el entorno urbano. Entonces, a partir de ahí ya entró a estudiar el posgrado. También entré a UAM Coajimalpa, al posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí continúo en el doctorado, pero ahí ya el tema de investigación está enfocado en la experiencia de ansiedad y la relación con riesgos e incertidumbres, también aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, partimos de este punto que era la ciudad, aquí en la Ciudad de México con Federico, y bueno, se fue abriendo un poquito, y también me fui a Huancoajimalpa, pero siempre es como muy reconfortante para mí regresar a este trabajo inicial de la ciudad y el tema de los afectos, ¿no? Que me ha dado como para seguir ampliando también la mirada de lo que es el entramado urbano, y bueno, conocer las experiencias también no solo de quienes están en un lugar como de expertise o de conocimiento hegemónico, sino del otro lado, ¿no? De las personas que viven esas experiencias y sus saberes también para atender esas situaciones de crisis, podríamos decir. Pues muchas gracias. Muchas gracias, pues estoy realmente muy contenta de que Federico me siga invitando a participar. Como muchos de ustedes saben, yo soy antropóloga, transnacionóloga y guamera, casi químicamente pura, con todo lo que eso implica. He podido participar en esta línea de trabajo, pues desde que hacíamos estudios sobre comunidades indígenas transnacionales, y después el paso a la mirada urbana o procesos transnacionales en las ciudades. Mi tema de tesis de doctorado es la relación entre subjetividades laborales y procesos de empresas transnacionales en el turismo. Pero voy a hacer un poquito de trampa hoy. No voy a hablar como tal del título de los temas que aparecen ahí en el programa. De manera central, digamos, algo diré de trabajo, desde luego de transnacionalidad y obviamente de ciudad, tal vez algo también de modos de vida, pero me parecía más productivo, dada la convocatoria del evento, construir una mirada un poco reflexiva, que es lo que voy a tratar de hacer. Y yo pensé mucho en esta idea de lo descentrado, y me preguntaba, ¿cómo descentrar lo que de por sí nació como descentrado, ¿no? Que es la idea del transnacionalismo, ¿no? Pienso yo que
debido al éxito del marco analítico y también a las realidades empíricas que cada vez fueron más patentes, pienso que los estudios transnacionales se han vuelto en cierta medida algo así como un canon ya en las ciencias sociales. Entonces, me gustaría, pues, o me parece que estamos en un momento donde tal vez podríamos empezar a repensar hacia dónde podemos ir. De manera tanto empírica como de manera teórica y conceptual. Aquí traigo en realidad más preguntas que respuestas. En realidad son guiños como líneas de dónde podría ir. Se ha hablado aquí también pues de cuestiones como las inmovilidades, de los silencios, de repensar los márgenes y su centralidad o no, de las violencias, de nuevas formas de refronterización, reterritorialización, de la porosidad o no de las fronteras, su endurecimiento, etcétera. Y yo me voy a situar particularmente, dado mi propia experiencia en la investigación, en ese paso entre los estudios transnacionales sobre comunidades indígenas, o sea, sobre comunidad, digamos, de origen rural, y el paso que significó después desde esta línea muy en particular, es muy doméstica la discusión en realidad, desde esta línea muy particular, lo que ha pasado en los estudios luego sobre la ciudad. Creo que hay un campo todavía pues muy fértil y todavía por pensar y desarrollar ahí justo en ese paso. A mí me parece que uno de los potenciales e innovaciones más importantes del marco de los estudios transnacionales fue la crítica epistemológica. No únicamente, pero me parece uno de los más potentes. En el sentido de construir o repensar las categorías con las que no solo disciplinariamente, sino desde el Estado-Nación se construía, producía o entendía a los sujetos. Michael Kearney en 1996 se pregunta sobre el campesinado, uno de los trabajos seminales en comunidades transnacionales, si San Jerónimo, una comunidad indígena oaxaqueña, un pueblo de la Mixteca Baja, era una comunidad campesina. Silencio Martínez y Rufina Vázquez eran personas campesinas. Y lo que él concluye a través de evidencia empírica es que estas categorías como muy modernas y cerradas y unívocas de entender a los sujetos como campesinado no podían ya ser útiles en el marco transnacional, pero tampoco la participación de estos sujetos en procesos de proletarización podían entenderlos como proletarios, ¿no? Entonces él propone esta idea de polibios, aludiendo a los anfibios que pueden adaptarse a distintos medios, ¿no? Para hablar de estos sujetos que no eran no únicamente campesinos, pero tampoco directamente proletarios, ¿no? Me parece que y que además engarzan en sus trayectorias migratorias y en sus conexiones transnacionales, espacios rurales, urbanos, periurbanos, semiurbanos, etcétera. Eso es muy importante. Me parece que en el paso de estos estudios sobre comunidad a lo urbano, queda por hacer todavía, y a lo mejor aquí estoy planteando más una tarea que una respuesta, esa desmontar las categorías del urbano. Creo que aunque estamos metidísimos en la ciudad, incluso podríamos pensar en la existencia de un hábitus urbano como antropólogas y antropólogos, o preguntarse si existe, ¿no? Desde donde hemos leído las distintas realidades. Creo que hace falta justamente descentrar estos conceptos dicotómicos, así como lo hizo Michael Kearney para el caso del campesinado en su momento. Sabemos que la realidad no es muchísimo más compleja, pero podríamos pensar
en dicotomías, ¿no? Rural, urbano, campo, ciudad, industria o servicios ahora, agricultura, proletario, campesino, incluso tradicional, moderno, llegar hasta cuestiones como lo religioso, lo secular, lo irracional o lo racional en estas estructura de polaridades, ¿no? Creo que los procesos globales atraviesan, sí, ya termino, justamente estas dicotomías con las que todavía creo intentamos seguir pensando estos procesos. Creo que las atraviesan, las rompen y las trastocan. Creo que es una manera sin decir directamente que no existe algo como lo rural o no existe algo como lo urbano, pero me parece que pensar de manera transnacional y global sí complejiza muchísimos de estas categorías y de estas realidades. Bueno, ahí le voy a dejar. Sí, bueno, esta mesa fue convocada para meter un conjunto de elementos que han estado presentes en este gran programa de investigación. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Ah, ya. Sí, me acerco al micrófono. Comentaba que esta mesa, su sentido general era conjuntar un cúmulo de experiencias de investigación, perspectivas, pero sobre todo ítems que fueron surgiendo y desplegándose a lo largo de este gran programa de investigación que ha encabezado Federico. Creo que, digamos, es muy difícil intentar hacer un resumen de él, pero en la muestra que hoy vemos y que sería mucho más grande, esto es nada más una pequeña muestra, creo que podemos ver cómo reaparece no solamente el hilo de lo transnacional, sino también aparecen, digamos, un conjunto de elementos que están vertebrados a partir del derecho a la ciudad, ¿sí? El derecho a la ciudad como algo que va recorriendo los distintos espacios de los procesos de transnacionalización. Al mismo tiempo, vemos los anclajes que se dan en los distintos lugares. Yo creo que de esto se seguirá hablando en alguna de las siguientes mesas. Con todo, las presentaciones de hoy, digamos, nos hablan de condiciones individuales, de personas, pero también de comunidades, ¿no? Se trata de pensar estas comunidades, digamos, virtuales como las que se constituyen a partir de la radio abierta, pero paradójicas como la que podría ser en este mismo caso que refiere Anabel, la conjunción de outsiders con que se encuentran situados, ¿no? Esa es una paradoja. También encontramos los elementos de los urbanitas en sus distintas eh, condiciones, condiciones de género, condiciones laborales, y en fin, encontramos temáticas que fueron hilándose sutilmente como esto que se llamó la economía política de los afectos, ¿no? Y que se entreveró con el giro afectivo, con el giro emocional. Creo que la subjetividad laboral está presente en buena parte del proceso migratorio. Y esto se puede ver bastante reflejado no solamente en los sujetos que migran, sino en las ciudades
en las ciudades en las que están anclados. Por falta de tiempo, Daniela no pudo hablar. Este es mi propio tiempo. Bueno, hay más elementos, podemos seguir comentando sobre ellos. Creo que sería momento de formular un par de preguntas, las voy a conjuntar para que demos una respuesta de 3 minutos. ¿Sí? La primera sería, ¿cómo se construye la ciudad desde la diversidad de sus sujetos que se abordan en las investigaciones presentadas? ¿Sí? La segunda, ¿qué nuevas herramientas consideran necesarias para el estudio de la ciudad? Podemos invertir el orden y empezar con Anabel. Ahí se escucha, sí, ¿verdad? Bueno, sobre la primera pregunta de cómo se construye la ciudad desde los diferentes sujetos, bueno, en la tesis de licenciatura partíamos de la idea de que la ciudad era algo que se estaba constituyendo desde las personas, objetos, las relaciones que establecen, los conocimientos y saberes, ¿no? Ya una vez que empecé a hacer la investigación, hicimos al principio como una parte histórica, lo cual, apoyándome en esta idea del espejo, pudimos identificar 3 tipos de ciudades, ¿no? La ciudad colonial, la ciudad nacional y la ciudad transnacional. En la ciudad colonial cada ciudad tenía su ciudad imaginada, ¿no? La ciudad imaginada de la ciudad colonial era la ciudad de las virtudes. Entonces, viéndolo a través del espejo, la locura tenía que ver con el pecado. En la ciudad nacional, la ciudad imaginada era una ciudad funcional, racional y controlada. Entonces, especularmente, la locura estaba asociada a la degeneración de la racionalidad. Y en la ciudad transnacional pensábamos que la ciudad imaginada era la ciudad flexible, ¿no? Acelerada y autorregulada. Por lo tanto, la locura mostraría la inflexibilidad, el estrés y esta ruptura que derivaba, por ejemplo, en la esquizofrenia. Entonces, con esta primera parte veíamos que la ciudad se construía a partir de imaginarios, de discursos y también de tecnologías de poder. Una vez que ya entré a la radio, a los programas de la radio y a UAM Radio, también apoyándome en esta etnografía especular, pudimos ver que si bien hay aparatos, hay cables, hay computadoras, audífonos, software, también había relaciones sociales y conocimientos, saberes, decisiones, a veces dificultades también, pero todo eso daba pie a que hubiera como una relación muy constante entre lo que sucedía en la radio y la dinámica urbana. Me acuerdo, por ejemplo, de que uno de los programadores en alguna ocasión dijo que, por ejemplo, si él un día tenía alguna dificultad en el tránsito de su casa al trabajo, por ejemplo, decía, si me encuentro con mucho tráfico, me voy a enojar, me voy a estar de mal humor y eso sí puede influir en la programación que yo voy a ir como armando, ¿no? Y era tanto la cuestión afectiva dentro de este aparato radiofónico que ellos organizaban su programación al día de acuerdo con los horarios del día y las actividades, ¿no? Y que consideraban también como el estado anímico que podrían tener las personas. Así llamaban a la primera parte de su programación del día despierta, después seguía concéntrate, descubre, del crepúsculo al anochecer, el final feliz y la última parte era el hoyo negro, ¿no? Entonces, bueno, esto ya a mí me daba pie como para ir viendo cómo la ciudad sí se estaba construyendo en esta comunicación constante entre las experiencias de la vida cotidiana y también la cuestión laboral, ¿no? Lo que estaban haciendo dentro de ese espacio radiofónico. Ya, gracias. Bueno, pues en mi caso,
Respecto a los sujetos que, digamos, que se abordan en mis investigaciones, es un poquito variado porque, como lo comenté en mi presentación, en el caso del silencio no me concentré en alguna comunidad. En el caso de la noche, de la investigación de maestría, sí. Y en el caso de la oscuridad, se está creando una comunidad. En ese sentido, algo que yo estoy encontrando aquí es más que nada ver como estas distintas ciudades dentro de nuestra ciudad, pero también desde los temas que estoy abordando, cómo veríamos la ciudad del silencio, la ciudad de la noche y la ciudad de la oscuridad. Y a partir de ahí, desde dónde están justo ubicados cierto tipo de perfiles, y justo quiero retomar lo que mencioné hace un momento, Raúl, respecto al derecho a la ciudad. Perdón. Respecto al derecho a la ciudad, es decir, ¿quién tiene derecho al silencio en esta ciudad? ¿De qué clases sociales estamos hablando? ¿De qué perfiles? ¿De qué, incluso a niveles etarios? ¿De qué tipo de zonas geográficas? ¿Quiénes tienen derecho a la oscuridad? Volviendo al mismo punto, ¿no? ¿De qué clases sociales hablamos? Con qué condiciones físicas? Y ahí quiero retomar la segunda pregunta respecto a las herramientas. Me refería ahorita a lo de condiciones físicas porque también yo estoy abordando la investigación desde un enfoque del diseño sin ser yo arquitecta o diseñadora, pero me interesó meterme al posgrado de diseño y estudios urbanos desde mi enfoque de la antropología, porque desde mi perspectiva la antropología, como muchas ciencias, o diría que todas las ciencias de investigación y de conocimiento, necesitan de una interdisciplina y inevitablemente. Y la antropología es un perfecto ejemplo para demostrarlo. A mí me interesa mucho abordar este tipo de investigaciones desde la interlocución, el intercambio metodológico desde dentro de distintos campos de conocimiento, y pienso que para estudiar la ciudad justamente se necesita un enfoque que va más allá de lo investigativo, cualitativo, por decirlo así, donde también creamos o busquemos una metodología horizontal colaborativa en la que hay un intercambio de saberes, hay un intercambio de pareceres y de ahí el intercambio de disciplinas también. Me interesa mucho también, y esto es lo que me han dado prácticamente mis temas de investigación, o sea, en la oscuridad, el silencio son conceptos o temas que me provocan que todo el tiempo hay que estar como jugando y creando. Y de ahí yo me apoyo mucho de las herramientas del arte, de estar interviniendo los espacios, de estar como provocando cómo cambiar las experiencias en el espacio urbano. Entonces, en ese sentido, a mí sí soy de la idea de que respecto a las herramientas para estudiar las ciudades, sí es importante tener una constante comunicación e intercambio entre las disciplinas y de ahí poder alcanzar lo que también llamamos, y que es muy polémico, la misma transdisciplina. Gracias. Dani. Ah, perdón. Jimena, por favor, ¿puedes intentar responder estas dos preguntas en 3 minutos? Sí, claro, ya me escuchan ahí, ¿cierto? Sí. Súper. Sí, bueno, creo que yo trataría de contestar a ambas preguntas de forma conjunta. Y primero, bueno, la pregunta era qué nuevas herramientas, ¿no? Yo creo que mis herramientas no son para nada nuevas, igual que como mencionaba en la presentación, esta necesidad de superar los nacionalismos metodológicos, esto tampoco es nuevo. Y lo que voy a proponer ahora no es nuevo, pero sigue siendo muy importante, que es una perspectiva también interseccional para entender cuáles son la diversidad de experiencias dentro de las ciudades y sobre todo entender no cómo se construyó la ciudad, sino cómo debemos de construir la ciudad, cómo debemos de crear nuevas dinámicas que nos permitan también pues tener una diversidad que sea más rica y más constructiva también, ¿no? En ese sentido, entender a la población migrante no solo como un peso, y en este caso estoy ya trayendo la discusión de vuelta a la primera pregunta, ¿cuáles son los sujetos, ¿no? que construyen esta ciudad? Y ahí no hay que olvidar tampoco
el rol de los gobiernos, sobre todo de las instancias gubernamentales, en el acogimiento, también en el apoyo a personas migrantes, que en realidad ahí el papel del Estado es totalmente ausente, particularmente hablando del caso en México, ¿no? Ahí sobre todo han sido organizaciones de la sociedad civil y religiosas quienes han llevado a cabo todo el trabajo de apoyo y de acompañamiento a personas migrantes. Los organismos internacionales juegan un papel importante ahí, pero hay que entender también cómo estos ires y venires entre lo que las organizaciones internacionales ofrecen en cuanto a oportunidades, pero también los límites que imponen frente a las poblaciones migrantes, ¿no? Y hablaba, para responder a la segunda pregunta, de esta necesidad de ver, de entender a la ciudad también desde una perspectiva interseccional, porque me parece que, como sabemos, pues cada persona, sobre todo hablando de la población migrante, cada persona tiene condiciones diferentes y tiene experiencias distintas dentro de la migración y dentro de la ciudad también, ¿no? No es lo mismo migrar como una mujer que como un hombre, no es lo mismo migrar como mujer cis que como mujer trans, no es lo mismo migrar con familia que individualmente, y todo esto dentro de los contextos también, por ejemplo, burocráticos, tiene un efecto, ¿no? Cuando tienen que ir las personas migrantes o solicitantes de refugio a firmar cada semana a la Comar, por ejemplo, para mostrar que siguen dentro de estos procesos burocráticos que pueden durar meses y meses. No es lo mismo cuando está una persona sola y no tiene empleo que cuando una persona tiene un empleo y tiene que renunciar a ese día de salario para poder ir a firmar. No, no es lo mismo cuando tienes hijos y no tienes dónde dejarles para poder llevar a cabo también este tipo de dinámicas. Entonces, ya no tengo tiempo, pero creo que esos son algunas herramientas necesarias que no son nuevas, pero son muy importantes seguir tomando en consideración. Sí, gracias, Jimena. Por último, le damos la palabra a Daniela. Bueno, trataré de hacerlo en 3 minutos para las dos preguntas. Pienso en términos de nuevas herramientas en esta vieja discusión de si hacemos trabajo en la ciudad o hacemos trabajo de la ciudad, que es una muy clásica de la antropología urbana, pero también discutida desde los marxismos, ¿no? Como el de David Harvey y Henry Lefebvre, que hablaban de la necesidad de entender a la ciudad como un todo, un reto enorme, si pensamos, por ejemplo, en ciudades como esta. Pero creo que sí sería muy productivo desde los estudios transnacionales salir de la comunidad. Aunque hacemos trabajo, pienso yo, aunque hacemos trabajo en ciudades, creo que esto que hemos llamado formaciones urbanas sigue teniendo un dejo de grupo autocontenido con fronteras más o menos claras. Entonces, creo que una manera de hacer avanzar es conectar, por ejemplo, procesos transnacionales con otros procesos globales. Y creo que es posible hacerlo desde la antropología. Los estudios transnacionales tienen herramientas como el de seguir a la cosa, seguir a la persona, seguir el proceso, seguir la producción, por ejemplo, de Marcus. Y creo que es posible hacerlo y conectar también procesos o escenarios o estructuras rurales y urbanas en ese proceso de seguir. En ese sentido, bueno, Ale ya hablaba también de la necesidad de la interdisciplinariedad y el tema multiescalar, ¿no? Me parece importante hacer estas otras conexiones que a lo mejor la antropología y desde los estudios transnacionales no se han hecho. Y ahora en un minutito, la primera pregunta sobre los sujetos, como dado que no hablé de sujetos así concretos, también voy a hacer una trampa con esta pregunta y me voy a poner un poco utópica y prescriptiva desde la idea de derecho a la ciudad.
Y pienso, también me resonó lo que dice Ale sobre la cuestión lúdica, pienso en esta idea de la ciudad lúdica de Henry Lefebvre, ¿no? Como la posibilidad de los sujetos de poder construir y reconstruir los espacios, ¿no? Entonces, retomo también para contestar esta pregunta los estudios sobre cultura urbana también seminales aquí en el departamento, porque me llama la atención dos cosas. Tanto en los estudios de cultura urbana como en los estudios transnacionales se habla de ciudadanía desde abajo o popular. Lalo Nibón ha trabajado esto de entender la ciudad principalmente como el espacio de lo popular o de la construcción de lo popular. Entonces, construir una ciudadanía al mismo tiempo popular, pero cosmopolita, como diría Lins Ribeiro, que permita justamente acceder a esta dimensión lúdica transnacional urbana en la que las masas, diría Lalo Nibón, puedan participar no solo en la política, sino en el poder. Y eso también lo han desarrollado los estudios sobre movimientos sociales transnacionales, igual que Lalo Nibón trabajó movimientos sociales urbanos. Entonces, me parece importante esta posibilidad de generar otras formas de alianzas también políticas, incluso más allá también de las comunidades, con todo lo que esto de complejo que implica. También de cara a procesos de crisis, me parece a mí que vivimos de manera incluso global planetaria, diría Federico. Como las violencias que, como decía Jimena, no son únicamente, en el trabajo comparativo que han hecho, no son solo únicamente de América Latina, en otros procesos migratorios existen también violencias, como el tema de las luchas culturales, políticas, frente a el ascenso de las ultraderechas, frente a las crisis ecológicas. Me parece que otras formas de alianza también que podríamos pensar si son típicamente urbanas o no, puedan ser posibles, ¿no? Como modos de vida translocales y otras solidaridades. Sí. Sí, ¿se escucha? Sí, creo que ya estamos un poco arriba del tiempo. Quisiera abrir la, la participación de las preguntas que el público quisiera formular. ¿Sí? Adelante, Lorena. Gracias a todas por sus intervenciones y por el trabajo que realizan. Yo quiero preguntar en torno a lo que comentaba Dani de cómo pensar ahora la ciudad, ¿no? Porque consideraba que estos estudios seminales, como los nombras, también hay que ponerlos en el contexto en el que se hicieron, no solamente en el contexto sociocultural político, sino académico, en que se emprendieron y cómo se pensaron. Entonces, hablar de Polibios, por ejemplo, me parece que retomarlo para un pensamiento crítico actual sería también como despolitizar qué es lo que sucede con estos sujetos liminales que son quienes migran, que se insertan en digamos, en las dinámicas de ciudad o en las dinámicas del urbano, pero un contexto ruralizado, como es un poco el caso de trabajadores, trabajadoras en los campos de cultivo californianos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ahí hacer más bien, no sé qué tanto nuevas metodologías, sino nuevas preguntas y problematizaciones para abordarlos? Sí, a lo mejor desde una metodología que ya conocemos y con la que hemos trabajado, pero no quedarnos como en estas descripciones. La ciudad tiene unas ventajas al momento de estudiarlas,
que es que de origen es desigual, es heterogénea y presenta diferencias. Entonces me parece ahí como no solo describirlas, sino cuestionar por qué y dónde están dando esas diferencias, dónde, como decía Alejandra, se puede vivir en silencio, pero no solamente dónde, sino el por qué. En estas intersecciones que comentaba Jimena, se vive de esas maneras distintas. Entonces, sí, un poco como para no romantizarlo, que es a veces la lectura que doy a unas relecturas que realizo, sino cuestionar y analizar por qué estamos ante estas diferencias en todos los sectores, digamos, que abarcamos en los estudios de la ciudad. Y también algo que decía Federico sobre lo multiescalar, si no mal recuerdo, era como que la perspectiva global es la globalización o lo global era una escala y lo transnacional era una perspectiva de abordaje, ¿no? Donde nosotros hacemos una coordenada para realizar los estudios. ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta? Areli, por favor. Gracias. Bueno, gracias por sus, ¿cómo se dice? Reflexiones. Yo nada más tengo como una entre pregunta y comentario, que es, bueno, me parece muy interesante el poner de nuevo el concepto de derecho a la ciudad en discusión, digamos, porque obviamente nos sigue dando herramientas, pues, para repensar lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, yo quería preguntarles, y sobre todo porque creo que en el seminario también lo hacíamos palpable, de cómo pensar, o sea, si es en realidad pensar en nuevas herramientas conceptuales, metodológicas para abordar el problema del derecho a la ciudad actualmente, o yo diría más bien reconocer campos de conocimiento para poder dialogar con esos campos de conocimiento, no solo disciplinares, sino campos que están ahí, pero que no los reconocemos como tal, ¿no? Y pienso en las teorías feministas, pienso en los estudios decoloniales, pienso en el poscolonialismo, ¿no? Que en realidad ya tienen también todo un andamiaje teórico, metodológico, no sé qué tan nuevo, pero sí creo que el diálogo implica reconocer que existen y que ahí están y legitimarlos. El otro es que creo que también se pueden dar alianzas ahí, como lo decías, Dani, y otro es reconocer también el conocimiento que creamos con las comunidades o con los sujetos con los que trabajamos, que también sería ponerlos no en un sentido extractivista, sino en diálogo precisamente con en las investigaciones que estamos produciendo, ¿no? Entonces, digo, la pregunta sería, en realidad, es plantearnos algo de nuevo o algo de reconocer el abanico de posibilidades que hay en construcciones de conocimiento que se hacen desde distintos planos para dialogar desde ahí. Gracias. Es que los van activando conforme. Sí, muchas gracias. No sé si quieren intentar una respuesta. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, esto igual nos lo manda Federico, entonces se los comparto. El punto en el que estamos en los estudios sobre la ciudad es la intersección entre ciudad transnacional y global. El COVID nos hizo entender cómo el silencio y la noche, los espacios íntimos, se volvió el lugar del público. Las compra y reventa globales como Herbalife. Y lo privado. Las remesas son un insumo para supervivencia del mismo hogar. Entonces vemos intersecciones o articulaciones global, transnacional, como fundamental en el entendimiento del nuevo capitalismo. Los campamentos de caravanas son puntos de articulación. Lo íntimo, hay un gran campo del trabajo en esta articulación. Global trans. Gracias. ¿Quieren empezar a responder?
Híjole, buenísimas preguntas y muy importantes, yo creo. Voy a empezar con lo que comenta Arely. Creo que sí, de hecho, es así, digamos, los estudios transnacionales abrevan de otros marcos, como tú lo mencionas, que es el feminismo, justamente los estudios culturales, los estudios poscoloniales, ¿no? Eh, 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 Podríamos pensar incluso, como dices, en otro tipo de alianzas, ¿no? Con más interdisciplinares incluso, o sea, más allá de las ciencias sociales, tal vez, ¿no? Ale se refería al urbanismo. Yo no estaba, a lo mejor hice ese tipo de énfasis, pero no estaba pensando tanto como algo como nuevo, sino más bien como dónde estamos y hacia dónde puede ir. Sí, o sea, no es como una fiebre de lo nuevo por lo nuevo, de la innovación, sino un repensar como el lugar donde estamos y hacia dónde, y lo puedo conectar con lo que dice Lorenia sobre el tema de los polibios. El tema de los polibios lo sé como un pretexto para decir, así como Michael Kearney lo hizo en su momento para discutir estos sujetos que no eran entendidos en su complejidad transterritorial, transidentitaria, etcétera. Creo que hay y en eso tienes razón, no estoy dando una respuesta. Creo que hay un campo todavía donde necesitamos hacer esa crítica que, como tú bien dices, Michael hizo en un momento específico, en un contexto específico. Necesitamos traerla a la cuestión de lo urbano, como descentrar estas categorías urbanas. Me parece, no sé si entendí muy bien la cuestión de la despolitización, o sea, despolitizar. Pienso que justamente las luchas culturales, como en un momento se llamó, de estas comunidades, que eran luchas políticas por derechos tanto en Estados Unidos como en las comunidades de origen, creo que también fueron el centro de los estudios, ¿no? Habría que ver cuáles son las luchas por el derecho a la ciudad, también repensarlo como dice Arely, y yo regreso como a las nociones, sí, como marxistas, lefebrianas, donde se cuestionan nociones como de espacio público, como armónico, como de encuentro de ciudadanos iguales, como estas ideas liberales. Y lo pienso en el sentido de contienda, ¿no? El derecho a la ciudad como contienda por el espacio, por derechos, que claro que es desigual. Yo no sé, lo que tú mencionaste, que claro que son rasgos de las ciudades, ¿no? Que es desigual, que es heterogénea, que es desde luego, y además, bueno, a mí me pasa mucho que pienso desde esta ciudad mucho, o sea, me doy cuenta que cuando estoy tratando de pensar ciudad, pienso en este monstruo y que no todas las ciudades pues son esto, ¿no? Pero, o sea, es muy claro, pero creo que para cada una de las categorías que tú has mencionado de ciudad, o sea, diversa, desigual, podemos encontrar como ejemplos tal vez contrafactuales, donde en espacios rurales también se producen estas cuestiones de desigualdad que tienen que ver a lo mejor con procesos externos, no sé, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor suena un poco posmoderno, ¿no? Lalo Nibón dice que hay que tener cuidado en no llegar a la posmodernidad, porque entonces soltamos categorías que no son útiles, incluso políticamente, ¿no? Entonces, bueno, me parece eso, no sé si dejé algo. Ah, lo que decía Federico de articulación, sí, claro, yo pienso también como Federico en la necesidad de, o que es ese momento, ¿no? Donde se está construyendo esta relación entre
esta articulación. Y, bueno, el tema de la multiescalar. Creo que la cuestión de escala, yo encuentro en la literatura que se puede leer de muy distintas formas. O sea, multiescala puede ser sí como alcance sociogeográfico, pero también puede ser incluso una cuestión de clase. Por ejemplo, se ha pensado lo transnacional desde abajo, como lo transnacional popular de las clases trabajadoras frente a lo global, que son estos grandes conglomerados financieros y de poder. Se ha pensado también, incluso Castells, por ejemplo, lo ha pensado como lo local asociado con una clase particular, o sea, no piensa en lo transnacional, sino lo local como la clase trabajadora, y lo global que sí es móvil y que sí conecta como la clase, como las clases altas, ¿no? O sea, es decir, depende de, creo que sí se puede operativizar. En un énfasis empirista, yo creo que es útil pensar multiescalar como alcances sociogeográficos, me parece. Jimena, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, yo dejaría mi respuesta muy breve. Me parece que todas las preguntas son muy importantes, pero quiero sobre todo recuperar la que plantea Areli, me parece que fue Areli, esta necesidad de cómo pensar en nuevas estrategias para entender el derecho a la ciudad y también otras epistemologías que tampoco son nuevas, ¿no? Los saberes, otros saberes, las posturas decoloniales. Por supuesto que la migración y sobre todo el derecho a la ciudad dentro de este contexto migratorio también está entrecruzado ahí por colonialidades de poder, colonialidades de género, colonialidades de saberes. Y en ese mismo sentido no se toma en cuenta también todo lo que las personas migrantes pueden traer a la mesa en cuanto a contextos culturales, en cuanto a conocimientos diversos. Creo que es muy importante también tomar en cuenta estas otras epistemologías también para construir diálogos, pero quiero también añadir ahí algo que ya no sé si yo mencioné o no, pero quería mencionar de estas nuevas herramientas, que tampoco sé si son nuevas o no, pero la necesidad de construir vínculos y puentes entre la academia y el trabajo político o el activismo. Me parece que también eso es un punto que es sumamente importante. También alguna de las compañeras mencionaba la necesidad de utilizar metodologías horizontales. Me parece que también este tipo de estrategias es muy importante, aunque también muy difícil, ¿no? Lo hablamos como muy sencillamente, hablar de metodologías horizontales, que en realidad son procesos y ejercicios realmente muy difíciles, pero son necesarios también para entender la diversidad de las formas de construcción de ciudades y la necesidad de diversificar también las oportunidades que las ciudades pueden y deben ofrecer a las personas. Solo quería mencionar eso, dejo también ya la palabra a las compañeras. Gracias. Bueno, rápidamente yo quería retomar lo que decían de las contiendas. Creo que también algo importante en la construcción de la ciudad es estas contiendas también afectivas, ¿no? Y retomándolo también con cómo repensar o reconocer otros campos de conocimiento. Por ejemplo, pensaba para ubicar un poco estas contiendas afectivas, estas otras herramientas, por ejemplo, de la geografía de crítica o de emociones, ¿no? Que trabajan con el cuerpo, ¿no? Para ir como vinculando la corporalidad, la ciudad y también las emociones. Entonces, bueno, creo que eso también nos ayuda desde la antropología como a repensar lo que estamos haciendo y justo con esto, ¿no? De cómo poder darle más sentido al derecho a la ciudad, ¿no? Nada más, muchas gracias.
Pues en la misma línea y resonando también con lo que comentan las compañeras, me gusta mucho hacer este énfasis de reconocer otros campos de conocimiento y también a mí me gusta mucho ser muy enfática e insistir en ir más allá de la academia, de cierta manera, ¿no? O sea, todos nuestros temas, como en otras ciencias sociales y demás, trastocan múltiples fibras y que no solo se deben de quedar dentro de la investigación, que si bien sí es muy bonita, es muy enriquecedora, pero también plantear cómo estos temas pueden ir más allá. A veces no es fácil, si es una cuestión complicada, evidentemente, pero también de ahí el alcance que puede ir teniendo el proceso de investigación, ¿no? Es algo que yo me he topado, sobre todo en esta última investigación de la oscuridad, donde encuentro justo espacios y comunidades que no tienen nada que ver con el ámbito académico, que dialogan porque también se inquietan por el tema y que ya ni siquiera es una cuestión de me va a contribuir sí o no a mi investigación, sino más bien es una cosa o es un concepto o una idea que nos concierne a todos como seres humanos de cualquier clase social, de cualquier área de la ciudad, de cualquier índole. Gracias. Bueno, pues creo que fue una mesa muy rica, muy diversa. Podríamos seguir aquí una hora más, pero creo que es necesario hacer un alto y tal vez un pequeño receso, no sé de cuántos minutos, de 5 minutos, y regresamos con la siguiente mesa. Muchas gracias. Adiós, Jimena. Ay, ya no. Jimena. Gracias, adiós, que tengan bonito convivio por allá.